Hola, hola, ¿qué tal, maestras, maestros? Les saluda el doctor Jesús Velázquez, director de Docencia Digital. Estas cápsulas que hemos venido produciendo corresponden a algunas clases de posgrado que nos corresponde impartir, coordinar, y por ser de interés general lo abrimos al público, pero están pensadas para alguna clase específica de doctorado. Esta vez el tema que vamos a abordar es el del enfoque competencial, que marcó toda una época en México y que a nivel internacional, bueno, sigue vigente de manera plena. Voy a hacer un recuento de lo que ocurrió en nuestro país a raíz de la incorporación de México a organismos internacionales que impusieron, que sugirieron, entre comillas, claro, utilizar este enfoque. Y vamos a hacer un repaso histórico al respecto. Así que, pues bienvenidos, acompáñenos a este recorrido interesante de este enfoque competencial para que podamos darnos una idea de qué se trata, qué es lo que implica, qué abarca. Me voy a permitir compartir pantalla para ir explicando este aspecto, algunos aspectos pues del enfoque que quisiera compartir con ustedes. Miren, en primer lugar, es importante eh, que entendamos esto como un recorrido en las políticas públicas relativamente recientes. Cómo transitamos del enfoque competencial, el cual vamos a conocer a profundidad, a un enfoque basado en capacidades, que es lo que se promueve actualmente con la nueva escuela mexicana. Vamos a tratar de establecer un punto en la historia de nuestro país donde nace, donde cambió prácticamente drásticamente el rumbo del país. Quienes nacieron en los años 70, 60, recordarán que históricamente México había sido el hermano mayor de América Latina, el líder de los países del tercer mundo, alejado un poco del tipo de política que llevaba Estados Unidos y más identificado con Latinoamérica. Bueno, pero en 1992, poco antes, ocurre una sucesión presidencial que cambió el rumbo de la política de nuestro país. Esto sucedió con la llegada del presidente Carlos Salinas de Gortari, han de recordar, en el 88. Algo que se notó claramente es que el presidente de ese entonces, Salinas, hizo que México volteara la mirada del sur hacia el norte, ¿sí? Y nos convenció, difundió, promovieron la idea de que México debía pertenecer al club de los ricos, debía estar en las ligas mayores, debía estar junto con Estados Unidos, junto con Canadá, jugando las reglas del comercio que ellos están acostumbrados. Y sucedió un hecho inédito, un hecho sorprendente, que fue el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? El TLC famoso. A través del Tratado de Libre Comercio, pues se modifican muchas de las políticas internas porque México debía alinear gran parte de su legislación, gran parte de sus usos y costumbres, inclusive a reglas con sus socios comerciales. Pero aquí nos interesa más que la parte económica, nos interesa mucho qué pasó en materia educativa. En materia educativa, obviamente, si México iba a pertenecer al bloque comercial más grande del mundo, pues tenía que transformar también su sistema educativo. Por eso, en 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 1992, un acuerdo histórico que fue el antecedente de lo que vino posteriormente. Parecía que los indicadores educativos, económicos, de bienestar, bueno, iban creciendo mucho en la época de Salinas y se respiraba una modernidad, un discurso convincente. Pero en 1994, justamente el último año del gobierno de Salinas, el país se le va de las manos. Todo el mundo recordamos dos acontecimientos que hicieron que prácticamente se desmembrara esa política.
Y me refiero al asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República, y la guerrilla de Chiapas. Dos acontecimientos en 1994 que hicieron que esa aparente bonanza, esa burbuja en la que estábamos, que creíamos que México estaba prácticamente en el primer mundo, pues empieza a darnos una visión diferente, nos lanza a la cara una realidad pues a la que estábamos más acostumbrados, que es un país de revuelto, un país un tanto inestable. Y sucedió que quien era el coordinador de la campaña de Salinas era uno de los pocos políticos que estaban legalmente facultados para sustituir al candidato Colosio, el candidato que fue asesinado, porque Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el coordinador, había pedido licencia a su cargo como secretario de Educación con anticipación para coordinar la campaña de Colosio. Y eso le dio de manera también sorprendente para él mismo, pues la posibilidad de convertirse en presidente de la República. En el periodo de Zedillo, en materia educativa se implementó lo que muchos conocimos y conocemos como la carrera magisterial. Esa carrera magisterial ya se había gestado desde antes, desde el Acuerdo Nacional para la Modernización, siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo Ponce de León y siendo subsecretario, he de decirlo, Esteban Moctezuma Barragán, el licenciado Esteban Moctezuma. Es decir, fue el creador de la carrera magisterial. Entonces, el secretario de Educación del gobierno anterior, del gobierno de Salinas, se convierte en presidente de la República. Y eso en materia educativa, pues garantizaba la continuidad. Sería contradictorio que el secretario, ahora siendo presidente, pues se desdijera de las políticas educativas de su antecesor. Siendo entonces candidato presidente de la República ya, pues le da continuidad a esa línea que se había marcado desde la incorporación de México a la OCDE, dándole continuidad a un despegue salarial a través de la carrera magisterial que tenía varios niveles educativos. Ernesto Zedillo llevó a cabo su gobierno durante 6 años, tratando de manejar una crisis económica muy fuerte que por supuesto le pegó a la educación, pero que permitió consolidar o ir creciendo ese modelo salarial, de despegue salarial, conocido como carrera magisterial. En el año 2000, recordarán, se dio la alternancia del poder, que fue un hecho histórico también, porque por primera vez después de más de 70 años, un partido diferente al que había sido el partido gobernante de ese tiempo, que era el PRI, pues ocupa ahora la presidencia de la República, encabezada por un candidato formidable. Digo candidato formidable, no estoy diciendo presidente formidable, estoy diciendo candidato formidable como lo fue Vicente Fox. Y digo formidable porque nos entusiasmó con un cambio, era como echado para adelante, un discurso incendiario que levantaba pasiones, hizo que ganara con un margen muy amplio, de manera que no hubiese problema con la sucesión. En materia de educación, recordarán, Vicente Fox le imprimió una visión empresarial a la educación. Uno de sus programas más notables fue el de escuelas de calidad, en donde las escuelas ya podían hacer un proyecto educativo y a partir de ese proyecto que hacían, poder solicitar recursos que se aplicaban para poner algún aula nueva, bibliotecas, equipar la escuela con computadoras, con cañones, proyectores, bardeos, etcétera, ¿no? Le dio esa visión empresarial y le dio cierta autonomía de gestión a las escuelas para que pudieran solicitar recursos a través de proyectos. Y justamente en ese sexenio de Fox es cuando oficialmente se opera el primer programa con un enfoque competencial. Fue el famosísimo PEP 2004, Programa de Educación Preescolar 2004. En el nivel preescolar,
las educadoras que tenemos en México, así entronas, comprometidas. También hay varones, nada más que es como costumbre de hablar de educadoras, pero también hay educadores. Y voy a hablar de educadoras porque hay una inmensa mayoría de mujeres en preescolar. Se implementó el enfoque competencial por primera vez en la historia de nuestro país. Las educadoras empezaron a hablar de competencias, de la conjugación de aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales, empezaron a hablar de rúbricas de evaluación. Y hay una figura pedagógica muy presente en el nivel preescolar, que es la maestra Eva Moreno. Desde mi punto de vista, la maestra Eva Moreno convirtió al nivel preescolar, me refiero al personal de preescolar, en personas que empezaron a hacer que su opinión pesara ya en las reuniones con otros niveles. Con el perdón, la disculpa anticipada, se veía antes a las educadoras como la cara bonita, como la maestra Cositas, que hacían trabajitos con preescolar. Aclaro que es una percepción errónea, por supuesto, pero con el PEP 2004 se convirtieron en un profesionista cuya opinión pesaba, pensante, que participaban en debates, que ejercían ya cierta presencia académica, porque efectivamente se comprometieron muchísimo con ese programa y mucho tuvo que ver la maestra Eva Moreno en ello, para que se asimilara el enfoque competencial en donde veíamos a los alumnos ya trabajando con proyectos, ya de manera, desarrollando capacidades ya integrales, donde además de la parte cognitiva se desarrollaba la parte procedimental, la parte actitudinal, ¿sí? Y fue el primer enfoque competencial en preescolar. Se pretendió darle continuidad a ese enfoque competencial en el año 2006, ahora traspolándolo a secundaria. ¿Por qué razón no empezó en primaria? Yo desconozco esa lógica de por qué no seguía la secuencia preescolar, primaria, secundaria, porque curiosamente se aplicó el programa de educación preescolar 2004 y luego nos brincamos a secundaria en el 2006, ya en una alternancia de poder con Felipe Calderón, ¿sí? ¿Qué pasó con Calderón? Con Calderón sucedió que se dio en el 2006, que es cuando él gobernó, la implementación del programa de educación secundaria, se llamó primero Reforma Integral de Educación Secundaria, y luego se quedó como Reforma de Educación Secundaria nada más, porque ya tenía implicaciones laborales y eso hizo que ya mermara. Además, el cambio de gobierno de Fox a Calderón hizo como que no hubiera esa continuidad. Y en secundaria no fue tan impactante, tan difundido, tan entendido y aplicado el enfoque competencial. Y sucedió algo también muy raro. Es decir, ya estaba implantado el enfoque competencial en preescolar y estaba en secundaria. Y para que empezara en primaria, empezaron por los extremos. Lo aplicaron en primero y en sexto, luego en segundo y en quinto, y luego en tercero y en cuarto, ya los grados intermedios. Y cuando prácticamente la generalización estaba ya completa con el PEP 2004, con el PEP 2006 en secundaria, con ahora sí ya del 2009 en primaria, pues venía la generalización. Y acá hago un paréntesis. En media superior, en educación media superior, se aplicó también un enfoque competencial de manera muy decidida y comprometida, porque se llevó a cabo por primera vez en lo que yo tengo memoria un programa de capacitación para docentes en el enfoque competencial, que fue el PROFORDEMS, ¿sí? Programa de Formación de Educación Media Superior, en donde los maestros se preparaban intensivamente y se pretendía que obtuvieran una certificación. Después de cursar el PROFORDEMS, venía el proceso de certificación llamado CERTIDEMS en educación media superior. El punto aquí es que cuando ya prácticamente le habían entrado al enfoque competencial preescolar, primaria, secundaria en educación básica, de repente sale el Plan de Estudios 2011. Se publica un acuerdo, el 549, que articula la educación básica, ¿sí?
Entonces, se articula la educación básica y fue prácticamente un borrón y cuenta nueva. El 2004 ya no vale, el 2006 tampoco, el 2009 primaria no. Ahora el plan de estudios que articula toda la educación con un enfoque competencial, ahora sí va a ser el plan de estudios 2011. Y a ese plan de estudios 2011, pues ya en el 2011, un año antes de que acabara el gobierno de Calderón, pues se han de imaginar qué sucede en materia de reforma curricular cuando se implementa un plan de estudios justamente antes del relevo en el gobierno, ¿sí? Sin embargo, la RIEP, la Reforma Integral de Educación Básica, el Plan de Estudios 2011 y el Acuerdo 549 se le dio una difusión muy fuerte, porque la OCDE pues estaba detrás también checando que esto fuera avanzando, inclusive pretendiendo que aunque hubiera cambio de gobierno, este esfuerzo siguiera, tuviera cierta continuidad para evitar que fuera una política sexenal simplemente. Pues sucedió que en el 2012 hay cambio de gobierno y el PRI recupera el poder en las manos de Enrique Peña Nieto. Con un margen tan amplio de 12 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, que era López Obrador, por cierto, y en ese momento era tan amplia, tanta la popularidad del entonces recién nombrado presidente, y el Congreso estaba también tan sólido, tan a favor pues del gobernante, que en el primer año de gobierno se hizo un pacto un pacto legislativo, donde los legisladores debían sacar en el primer año de gobierno las reformas estructurales que se requerían en el país y más bien dicho que la OCDE exigía. Y efectivamente se llevó a cabo, se reformaron artículos, se hicieron propuestas de reforma y vino la reforma energética y vino la reforma educativa, la reforma política, pero otra vez nos interesa en materia educativa. En materia educativa, la OCDE ahora sí puso el manazo sobre la mesa, exigiendo que en México se cumpliera lo pactado al pertenecer México a la OCDE. Y entre lo pactado, pues era que se aplicaran esquemas de evaluación docente, de capacitación intensiva, que las plazas se otorgaran por concurso, y todo lo que conocemos y que desencadenó, ya vimos un malestar tremendo, porque si bien era si eran cambios necesarios tal vez, la forma de implementación fue pésima. Y ahí pesó mucho la oposición del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que prácticamente perdía sus prebendas, sus privilegios, si se implementaba lo que la OCDE estaba proponiendo, sobre todo lo referente a plazas por concurso, ascensos también por concurso, que fue lo que la OCDE marcó de manera muy clara y que el gobierno de Peña Nieto siguió al pie de la letra, con el concebido divorcio pues que hubo con el CENTE y el encarcelamiento de la maestra Elba Ester Gordillo, ¿no? Entonces, otra vez sucede que se lleva a cabo a partir de 2012, 13, 14, ya procesos de evaluación docente que beneficiaron a muchos maestros con procesos de promoción inéditos también, que no se hubieran imaginado ocupar algunos cargos, tener un ascenso, una mejora salarial por mérito académico y no por mérito sindical o de amiguismo. Sin embargo, sucedió también un malestar tremendo, porque la forma como lo plantearon también representó como un agravio al magisterio. Se vendió la idea o se difundió la idea de que si un maestro no pasaba la evaluación, lo iban a cesar, lo iban a correr, y de hecho hubo muchos maestros cesados a raíz de esta errática política que al tiempo se le conoció como la mal llamada reforma educativa. Y bueno, las consecuencias ya lo pudimos visualizar. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Yo no quiero
expresar una postura en ese sentido, cada quien debe tomar su postura correspondiente, pero hubo quienes estaban a favor, quienes estaban en contra de esos esquemas, y bueno, para variar otra vez en materia curricular, se reforma otra vez el plan de estudios 2011 para implementar otro plan de estudios conocido como el nuevo modelo educativo, el del famoso medallón, y que otra vez se implementa, se propone en el penúltimo año del sexenio 2017, cuando el sexenio termina el 2018, ¿sí? Una política educativa pues mal planeada, sabiendo que este país obedece a cambios sexenales. Y bueno, ya supimos lo que pasó en el 2018, viene la alternancia en el gobierno y se implementa el plan de estudios 2022, se vuelve a reformar el artículo tercero, la Ley General de Educación, y empieza la construcción del plan de estudios 2022, que transita de un enfoque competencial a un enfoque basado en capacidades, pero eso será tema de otro análisis. Quiero finalizar este análisis del enfoque competencial comentando uno que fue una recomendación, es una recomendación a la fecha de la OCDE a los países que pertenecen que son miembros de este organismo internacional y del cual México sigue perteneciendo y por lo tanto pues, está obligado también a cumplir como ciertos aspectos que se marcan a nivel internacional. Una competencia se ha interpretado recientemente que se le ha equiparado con competir, con a ver quién es primero, quién es después. No, no, no. Una competencia es la capacidad de las personas de movilizar sus saberes, sus procedimientos, sus actitudes para resolver situaciones con criterios de calidad que van encaminados a la formación integral. Las competencias son dinámicas. Las competencias se van adaptando a los cambios del tiempo de manera tal que aunque cambien las circunstancias, que aunque cambie el contexto, cambien las exigencias, una persona competente adapta su actuación y sigue resolviendo. Entonces, en ese sentido, la competencia se define como la integración de aspectos de lo que sabe la persona, de lo que es capaz de hacer la persona y sus actitudes también movilizadas hacia la resolución de situaciones complejas que enfrenta la vida cotidiana. Desde este punto de vista, una competencia es integral, es formación integral. Una competencia es holística y pretende que las personas adapten su actuación aunque las circunstancias cambien. Ha habido autores que sustentan este enfoque, entre ellos Anthony Zavala, Philippe Renaud, entre otros, que coinciden prácticamente en sus definiciones y construcciones de que formar competencias es formar personas para el desarrollo integral, para resolver situaciones de la vida cotidiana. Es formación integral, ¿sí? Yo he hecho la comparación de el enfoque basado en capacidades y el enfoque competencial y hay mucha similitud. Solo que en el enfoque basado en capacidades se privilegia mucho la inmersión del individuo en una sociedad y eso le da otra dimensión. Entonces, las competencias no se enseñan, las competencias se promueven, se desarrollan, ¿sí? Se impulsan se van perfeccionando. Nunca podemos hablar de que se logró una competencia como un punto de llegada. No, las competencias son progresivas. ¿Sí? Vamos logrando niveles de progresividad en las competencias, de manera que una persona va haciendo actuaciones más eficientes, resolviendo situaciones cada vez con más magistralidad, eh, tratando también, ajustando su actuación a las circunstancias. Es un tema muy interesante que habrá que profundizar y revalorar, quitándole quitándole esa idea, pues, de que es competir, de que es a ver quién es mejor que otro. No, es formación integral, se los aseguro. Muchas gracias por su atención, gracias por estar atento a esta capsulita, que ya tomó más tiempo del debido, pero que creo que era interesante hacer este recorrido histórico. Muchas gracias.